El gusto de saludar a el ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Buenas noches, Nicolás. Joaquín Mújica te saluda aquí en Ecomedios. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, por empezar. Nicolás, a ver, me interesa tu reflexión en este momento sobre lo que tiene que ver con el presupuesto universitario que Milei ha decidido vetar, que esta semana se va a tratar en el Congreso el día miércoles para ver si le pueden dar vuelta el veto o no. ¿Hasta dónde llegan las consecuencias de ese veto? Si le tuvieras que explicar a la gente que está escuchando del otro lado. Bueno, primero que genera un marco de incertidumbre a toda la comunidad académica, principalmente a los estudiantes que les pone en riesgo el cursar el cuatrimestre, porque el de financiamiento se da en dos dimensiones. Primero en el salario de docentes y no docentes, que están transitando una merma de su ingreso si comparamos con el salario de noviembre del 2023, en algunos casos que roza el 40%, y esto que implica que muchos docentes tienen que buscar otros empleos para complementar el ingreso que tienen y en algunos casos abandonar el desafío de enseñar en nuestras aulas universitarias en cada una de las universidades nacionales del país. Y por el otro lado tiene un impacto muy dramático en todo lo que es la matriz científico-tecnológica que está principalmente alojada en nuestras universidades nacionales, ¿no? Porque tenemos también muchos investigadores docentes que tienen que abandonar sus tareas de investigación, se van en muchos casos al sector privado y en otros casos directamente tienen que buscar oportunidades en otros países, y eso implica una pérdida de capital social, de capital de conocimiento, que daña mucho a la sociedad. Por eso yo creo que frente a un desfinanciamiento tan brutal como el que estamos viviendo, el impacto es difícil de mensurar, porque reconstruir sobre los retrocesos que estamos viviendo va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Aunque el veto se resuelva, ¿no? Y podamos darle a la universidad los recursos que ha perdido en este año y medio, el daño va a seguir estando y va a llevar mucho tiempo reconstruir sobre este impacto tan negativo en términos presupuestarios que está teniendo nuestras universidades. En lo que tiene que ver estrictamente con lo operativo de las universidades, es decir, para los chicos que van a la facultad, ¿en qué les perjudica? Bueno, el otro componente también muy importante son los gastos de funcionamiento. Vos tenés un poco más del 90% según la universidad se vincula a ingresos de docentes y no docentes, y después tenés el gasto de funcionamiento de las universidades, que es como otra partida, que también frente a no tener presupuesto nacional aprobado, estamos eso de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en términos de la asignación de los recursos. ¿Y esto qué implica? Que muchas universidades no pueden hacer gastos, no puede hacer frente a los gastos del funcionamiento, servicios públicos, tienen que suspender, por ejemplo, comedores, o tienen que aumentar los precios de los comedores. Frente a eso también han interrumpido muchísimos programas, por ejemplo, de acompañamiento pedagógico, porque no pueden pagar los salarios de aquellas personas asignadas para acompañar las trayectorias educativas, ¿no? Se han dejado de lado muchísimas actividades de extensión, porque no pueden sostenerse económicamente, y como te mencionaba, en los procesos de investigación no solo ha afectado el salario de los investigadores, sino también los recursos que se necesitan para llevar adelante los procesos de investigación, ya sea en los trabajos de campo, ya sea para poder comprar insumos o para, inclusive en algunos casos, poder tener acceso a bases de datos internacionales para poder hacerse la información. Todo eso implica un retroceso muy fuerte para toda la comunidad educativa, y creo que nunca vivimos un proceso en democracia de estas características. Ahora, me quedo con algo que planteabas en la respuesta anterior. Vos decís, más allá de que se dé vuelta el veto el miércoles, lo que se perdió desde que comenzó el gobierno de Milei con todo el ajuste y la no inversión en el sector educativo, salvo ese acuerdo que hubo a último momento antes de la marcha, de la primera marcha que fue tan masiva y que el gobierno quiso aminorar el impacto. Después vos lo que planteás es, bueno, más allá de que se dé vuelta el veto, todo lo perdido va a ser difícil de recuperar, salvo que entre en una suerte de negociación retroactiva, pero me da la sensación de que Milei no está con esa postura, ¿no?
No, pero ni siquiera, porque, a ver, un investigador que se fue a la universidad, ¿sabes lo que cuesta seducirlo para que vuelva? Es difícil. Un proceso de investigación que se interrumpió, digo, por más que se retome, a veces se pierde el trabajo de campo porque está desactualizado, a veces el proceso de investigación se ve interrumpido y no se puede retomar, ¿no? Por eso yo comparaba en algún punto, no estamos en un proceso como el que se vivió hace casi 60 años en la dictadura de Onganía, la noche de los bastones largos, que implicó una irrupción de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad a nuestras universidades nacionales, que muchos docentes e investigadores abandonen la universidad. Y después volver a traerlos costó muchísimo. Hoy en democracia ya no son las botas, es el de financiamiento. Entonces, cuando un docente, ¿no?, un investigador se va a, no sé, para poner un ejemplo, a la Universidad de Campiñas en el sur de Brasil, después no vuelve, o cuesta muchísimo. Recordemos el inicio de la gestión de Néstor Kirchner y el comienzo de la gestión de Cristina Kirchner, el programa Raíces, que implicaba cómo el Estado Nacional invertía para que muchos investigadores y docentes que habían emigrado en los 90, cuando Cavallo mandaba a los investigadores a lavar los platos, volver a traerlos a la Argentina, ¿no?, implicó una inversión desde el Estado para que ese conocimiento que se había adquirido en el sistema universitario nacional, pero después, a partir de la inmigración, se había fortalecido con el conocimiento en donde estaba cada uno de estos investigadores, vuelvan a poner toda su energía en el sistema científico-tecnológico de nuestro país. No hay futuro, ¿no?, si no priorizamos más allá de los vaivenes económicos, la educación, la ciencia, tecnología. El Papa Francisco decía que de financiar el sistema educativo es un suicidio planificado, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ser conscientes. Hay lugares de nuestra sociedad, ¿no?, que podemos discutir la eficiencia en la inversión, la transparencia. Ahora, bajo ningún punto de vista podemos justificar o avalar los procesos de ajuste, y uno de esos, sin lugar a dudas, es la educación. Nicolás, ¿te da la sensación de que temas como la ciencia y la tecnología, separo la educación porque está mucho más en agenda, pero lo que implica los niveles de investigación, tener a una persona dedicada a un determinado tiempo, en un determinado sector, a tratar de generar algún tipo de progreso, sea en cuestiones médicas o en el ámbito que sea? Hace poco tiempo veíamos a los investigadores del CONICET con ese stream que fue furor sobre lo que pasa en el fondo del mar, pero digo, ¿te da la sensación de que ese tema de ciencia y tecnología, que es tan importante para el desarrollo de un país, es un tema que va quedando siempre de costado en la discusión política, y en definitiva como que la gran mayoría de la gente no termina de saber bien cuál es realmente la importancia, porque hay que ponerlo en agenda y hay que discutir estas cuestiones tan vinculadas al proceso político de este gobierno respecto a la financiación de ciencia y tecnología? Bueno, lamentablemente creo que es un tema, como vos decís, que muchas veces no tiene la centralidad que debería tener. Mucho más en Argentina, que inclusive en gobiernos, ¿no? El gobierno de Cristina Kirchner creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, ¿no? Un conocimiento muy vinculado a cómo reperfilamos el futuro de la Argentina, en términos de poner en valor, por ejemplo, sus recursos naturales, ¿no? Que no exportemos solo commodities o recursos naturales sin sumarle valor agregado de empleo nacional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, surgió ITEC, conjuntamente con YPF, que no solo era el proceso de investigación en términos del petróleo, del gas, sino también del litio, cómo generábamos conocimiento, baterías de litio, para mencionar un ejemplo. Los países que han generado mayor proceso de desarrollo son los que priorizan un porcentaje muy importante de su riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en proceso de innovación. Te menciono dos: Israel y Corea del Sur, ¿no?, que invierten 3-4% de su Producto Bruto Interno en ciencia, tecnología e innovación, con un protagonismo muy fuerte del sector privado, cuestión que nunca logramos, inclusive en esos gobiernos que han priorizado los procesos de innovación, nunca hemos logrado que el sector privado traccione la inversión. En Argentina, ¿no?, y ahora con mucho más dramatismo, el 80% de los procesos de I+D, de innovación y desarrollo, lo invierte el sector público, y solo el 20% el sector privado.
y si nos vamos a Brasil es 50 y 50 entre público y privado. Ahora nos vamos a las principales economías del mundo, 80-85% lo invierten los privados, 20-15% lo invierte el sector público. Entonces, es ahí donde tenemos que tener una discusión fuerte entre todos los sectores de la economía, del trabajo, del capital, para ver cómo le damos mucha centralidad a un proceso de innovación, que es lo que realmente permite generar mejores resultados en términos del desarrollo económico, que es algo que hoy creo está en pugna en la Argentina, principalmente por esta fuerte retracción del Estado. ¿Crees que la postura de Milei de acortar los recursos tiene que ver estrictamente con una cuestión económica de parte del programa de ajuste y equilibrio fiscal, o que tiene que ver más con su política, con la idea que tiene del lugar que debe ocupar la ciencia y la tecnología y por ende el desarrollo económico que debe tener? Yo creo que se debe principalmente a una postura ideológica, ¿no? Que todo lo resuelve el mercado, ¿no? Y que hay que tener un Estado lo más pequeño posible. Pero la realidad es que en los países, entre comillas, liberales, los procesos de innovación son liderados por el Estado, y mucho más en las instancias iniciales del conocimiento disruptivo, de vanguardia. Entonces, es difícil pensar que el mercado todo lo resuelve, ¿no? Y a la prueba nos remitimos, y es ahí donde tiene que haber participación estratégica del Estado. Por ejemplo, si nos vamos a un sector de la economía donde la Argentina está a la vanguardia de los procesos tecnológicos, inclusive exporta conocimiento en ese sentido, es el sector agropecuario, ¿no? La siembra directa, todos los procesos de mejora de la productividad a partir del conocimiento de semillas, para mencionar un ejemplo. En gran parte esos procesos participó el Estado a partir de las universidades nacionales y de institutos tecnológicos como el INTA, ¿no? Y sigue participando a pesar del ataque del gobierno de Milei. ¿Qué vemos? Que el Estado está presente en ese sentido y que permitió, obviamente con el compromiso del sector productivo, que hoy la Argentina tenga en el sector agropecuario un motor para el desarrollo de la Argentina. Lo mismo hay que hacerlo con el sector industrial, por eso también es inentendible que se ataque y se desfinancie no solo a las universidades, sino el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, como pasa lo mismo con el INTA, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que son emblemas de la Argentina, que se pueden eficientizar, se pueden mejorar, todo se puede mejorar. Ahora, nada bueno ocurre cuando se desfinancia de una manera irracional y brutal a estas instituciones que hemos tardado tanto tiempo en crear y jerarquizar en la Argentina, pero creo que se vincula a una matriz ideológica de Milei que todo lo tiene que hacer el mercado, ¿no? Y se retrae el Estado, y la realidad que ese modelo de Milei no ha funcionado ni en Estados Unidos, no ha funcionado en Inglaterra, no ha funcionado en Francia y no ha funcionado en Israel, para mencionar algunos países que usualmente Milei pone como ejemplo. Te hago dos cortitas más y desde ya te agradezco la comunicación. Estamos hablando con Nicolás Trota, con el ex ministro de Educación de la Nación. Uno de los temas que plantea todo el tiempo Milei y sus principales funcionarios sobre lo que está en discusión en estas leyes, y sobre todo las que veta, es la oposición dice lo que hay que hacer, pero no dice cómo financiarlo, digamos, ¿no? O sea, no explican de dónde sale la plata. ¿Es realmente así? No, a ver, creo que lo que debería hacer el Estado Nacional y el gobierno de Milei es reasignar las partidas presupuestarias. Digo, restringir algunos recursos, por ejemplo, que no ha tenido ninguna duda en su momento, ampliar la cantidad de recursos que le da a la agencia de inteligencia, ¿no? A la CIDE. O, por ejemplo, algo que yo creo que es inentendible, ¿no? En este momento, la adquisición de aviones de caza por parte del Ministerio de Defensa, cuando está financiando un montón de áreas medulares y necesarias con presencia del Estado, porque no ocurre solo con el sistema universitario. Veamos lo que está pasando con las personas con discapacidad, que la restricción de la respuesta, estamos hablando de una inversión presupuestaria ínfima para lo que son los recursos del Estado. Puede ser para, en términos individuales, cifras inimaginables. Ahora, cuando vemos los recursos del Estado, estamos viendo que son montos ínfimos, pero a pesar de eso, Milei toma la decisión de darle la espalda
a un montón de colectivos y sectores sociales que necesitan de la presencia del Estado que es identitaria de la solidaridad que hemos construido como sociedad en los últimos 80 años, más allá que había mucho por mejorar. Nada bueno puede ocurrir cuando le damos la espalda a aquellos sectores sociales que necesitan más que nunca la presencia de un Estado. Y la última que te hago, Nicolás, tiene que ver con tu nuevo rol ahora como candidato, porque sos candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Fuerza Patria. Sé que hoy todos los integrantes de la lista estuvieron reunidos en la sede del PJ Nacional, ahí en Calle Mateu, discutiendo un poco los lineamientos de campaña para la elección del 26 de octubre. ¿Cuál es el camino que van a recorrer? ¿Cuál es el planteo de campaña que tienen por delante para estas semanas que quedan hasta el 26 de octubre? Bueno, en primera instancia creo que le tenemos que dar marco de continuidad a lo que fue la campaña del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que tuvimos un fuerte respaldo de todos los bonaerenses y las bonaerenses. Creo que ese para nosotros debe ser el camino, ¿no? Cómo juntamos fuerza para defender a la sociedad argentina, para tratar de contener el impacto negativo de las políticas de Milei, y cómo construimos el polo más fuerte en el Congreso Nacional, para que no solo se pueda modificar algunas decisiones del Ejecutivo que atentan contra lo que nosotros consideramos que debe ser la agenda de desarrollo, de tenderle la mano a aquel que más necesita del Estado, sean los jubilados, sean las personas con discapacidad, ¿no? Y me parece que eso es lo que está en juego de cara a octubre, y creo que planteamos en la reunión hoy en el PJ la unidad es fundamental, ¿no? Que la podamos seguir plasmando, más allá de diferencias que se han expresado en los últimos meses. Es fundamental que Fuerza Patria y el peronismo tenga un horizonte claro, no solo de cara a octubre, sino que también lo podamos empezar a construir de cara al 2027. Creo que es también lo que espera un sector importante de la sociedad, y esos fueron algunos de los ejes que debatimos hoy en la sede del PJ Nacional en la calle Mateu. Nicolás, muchísimas gracias por la comunicación de esta noche aquí en Ecomedios, el lunes otra vez. No, muchas gracias a vos por el tiempo que me otorgaste. Mucha suerte. Un abrazo. Ahí pasaba Nicolás Trota, el ex ministro de Educación, hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con el presupuesto universitario. Pues